Bueno, cuando nos digas, Angélica. Sí, ya, listo. Listo, Janer. Cuando quiera, arrancamos. Bueno, muchas gracias. Buenos días, compañeros, Luis, Angélica y demás compañeros. La conferencia que vamos a foguear el día de hoy es el sacrificio por la humanidad, la conferencia número 40 de fase A. Entonces, pues vamos a estudiar uno de los tres factores de la revolución de la conciencia, que es el sacrificio por la humanidad. ¿Qué es el sacrificio por la humanidad? Es entregar el conocimiento desinteresadamente a toda la humanidad. ¿Qué quiere decir desinteresadamente? Que nosotros no vamos a cobrar ni favores ni dineros por este conocimiento, lo vamos a entregar voluntariamente, sin pedir nada a cambio, ¿sí? Y bueno, la palabra sacrificio eh, quiere decir sacro oficio o oficio sagrado. Esto está relacionado con la sabiduría y está relacionado con la fuerza del Padre. Cada vez que nosotros enseñamos a una persona a autorrealizarse, eh, empezamos a encarnar esa fuerza del Padre, ¿no? Que es la sabiduría. Am, em, el conocimiento, ¿cierto? Se entrega sin distinción alguna, sin distinción de sexo, raza, eh, capacidad económica, se entrega a toda persona sin distinción alguna y se le da el conocimiento a la persona que ya está con su libre albedrío, pues verá qué hace, ¿no? Si lo practica o lo deja a un lado. Cuando nosotros empezamos a realizar este trabajo, particularmente el trabajo del sacrificio por la humanidad, nosotros podemos sentir que una fuerza contraria, ¿no? Una inercia que se opone a la realización de este trabajo. Y eso es por la fuerza del ego, ¿no? Entonces, el ego, los yoes, nos quieren mantener a nosotros en nuestra rutina mecánica, enviciados en nuestras rutinas mecánicas, y como este factor del sacrificio por la humanidad se sale de esa mecánica, pues generalmente se encuentra una resistencia, y esa resistencia es el ego mismo que trata de oponerse a este trabajo, ¿no? Entonces, por eso, digamos, se puede percibir que en algunos momentos que cuesta mucho trabajo hacerlo. Em, la mayoría, cuando uno apenas empieza a estudiar estas conferencias, a veces no es consciente de, digamos, el trabajo que implica llevar a la práctica cada cosa que se aprende en estos temarios, en estas conferencias. Eh, pero cuando la persona empieza a practicar, se va dando cuenta de que no es tan fácil. Incluso en algunos casos puede volvérsele difícil, ¿no? El simple hecho de eliminar un yo, de hacer la labor de sacrificio por la humanidad y los otros factores de la revolución de la conciencia. Bueno, este factor del sacrificio por la humanidad se hace para desarrollar el amor, ¿no? Que es una virtud latente del espíritu, de nuestra conciencia. Y recordemos que el amor se ve en las obras, ¿no? Eh, Opuesto a esto, pues tenemos el desamor que radica en la omisión. Entonces, cuando nosotros omitimos entregar este conocimiento, teniéndolo a otras personas para que se autorrealicen, pues estamos faltando a ese amor, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos nosotros? Hasta este punto, pues como este conocimiento es trascendental, este conocimiento de los tres factores de la revolución de la conciencia, el conocimiento viene a ser
un patrimonio, lo que tenemos, ¿no? Lo que digamos, eh, como nuestro capital, ¿no? Para trabajar. Eh, entonces, cada vez que compartimos este conocimiento, le estamos dando la posibilidad a otra persona de poder autorrealizarse y así pues poder, digamos que esa es la base del sacrificio por la humanidad, ¿no? Poder entregar este conocimiento sin distinción, sin discriminación alguna, por decirlo así, y sin cobrar nada a cambio, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las condiciones para el sacrificio por la humanidad, para enseñar, para entregarle este conocimiento a las personas? Debemos entregarlo puro. ¿Qué quiere decir puro? Sin agregarle cosas que no son de este conocimiento, ¿no? Los, que está basado en los en el trabajo de los tres factores de la revolución de la conciencia. Debemos entregar este conocimiento gratuitamente. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no vamos a cobrar ni un solo peso por entregar este conocimiento y tampoco favores ni nada por el estilo, ¿sí? Eh, Debemos, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, sin distinción de sexo, color, clase social, riqueza, raza, etcétera, etcétera, ¿no? Este conocimiento es para toda la humanidad. Eh, no debemos modificarlo, ¿no? Como nosotros cuando apenas estamos empezando, tenemos la conciencia dormida y apenas estamos empezando a hacer un trabajo para despertar nuestra conciencia, eh, debemos cuidarnos de modificar el conocimiento, ya que cada una de las pistas que se han puesto en el temario fueron ordenadas con el objetivo pues de despertar nuestra conciencia, ¿no? Y mientras nosotros no tengamos un nivel suficiente para reflexionar y profundizar, pues es mejor que no modifiquemos nada. No debemos quitarle o esconder nada, ¿no? Entonces, son tres factores de la revolución de la conciencia, los temas de psicología, sexología, ¿cierto? Eh, ¿qué me hizo falta? Las prácticas, ¿no? Todas están dispuestas para que la persona a través de la práctica empiece a comprobar y en función de los tres factores de la revolución de la conciencia, ¿no? Entonces no debemos quitarle ni agregarle nada. Esa es la forma, digamos que esa es como la doctrina, pues, por decirlo así, con la que debemos empezar a trabajar este factor del sacrificio por la humanidad. Y finalmente no debemos mezclarlo con otros conocimientos. Eh, pues digamos, literatura espiritual, sabemos que hay mucha literatura pseudoesotérica de toda clase. Entonces, ya teniendo el conocimiento práctico, pues no es necesario que nosotros sigamos acudiendo intelectualmente a otras fuentes, sino que a través de la práctica podamos inquirir, ¿no? En nosotros mismos, en nuestro mundo interior, ¿no? Entonces, no es recomendable mezclarlo con otros conocimientos, entiéndase Biblia, Bhagavad Gita, etcétera, etcétera. Porque, digamos, ya el conocimiento está sintetizado y ya pues está diseñado de tal manera que la persona con esas herramientas pueda investigar por sí mismo en los mundos internos lo que tenga que investigar, ¿no? Porque de lo contrario corremos el riesgo de adulterar la enseñanza y que ya no sea útil, que ya no sirva después, que ya no sirva al propósito de la autorrealización íntima del ser. Eh, bueno, ahorita vamos a reflexionar sobre el deber de entregar el conocimiento. ¿Por qué hay que entregar el conocimiento? Bueno, digamos primeramente nosotros somos llamados a hacer la voluntad del Padre, ¿no?
Entonces, como la razón de ser es el mismo ser, pues entonces ahí está. Eh, el factor del sacrificio por la humanidad está ligado a esa razón de ser, a hacer la voluntad del Padre, ¿no? De enseñar el camino a las demás personas para que encuentren su libertad o felicidad trascendental, ¿no? Eh, para otro motivo es para podernos desegoistizar, ¿no? Nosotros estamos condicionados por nuestros yoes de tipo psicológico, y cuando nosotros empezamos a hacer a practicar los tres factores de la revolución de la conciencia, particularmente el sacrificio por la humanidad, le damos un golpe al ego, ¿no? Ya habíamos hablado del amor, ¿no? Que este factor está relacionado con el amor, porque el amor está en las obras, y cuando nosotros le damos a otra persona las pistas para poder lograr la autorrealización íntima del ser, entonces alimentamos ese amor, potenciamos ese amor que es de la conciencia, ¿no? Bueno. También necesitamos lograr los méritos del corazón para poder avanzar en el trabajo de la autorrealización íntima del ser. Recordemos que nosotros estamos llenos de yoes y por tanto de karma, y bueno, digamos, necesitamos pagar ese karma de alguna manera, hacer méritos, ¿no? Entonces, una forma de pagar ese karma y de poder avanzar en este trabajo es haciendo sacrificio por la humanidad. Eh, También, digamos, como nosotros estamos endeudados con la ley divina, entregar este conocimiento, hacer el sacrificio por la humanidad, nos sirve para pues poder pagar esas deudas que tenemos con la ley divina, ¿no? Al león de la ley se le combate con la caridad, ¿no? Entonces, si hacemos obras conscientes, podemos tener la posibilidad de que la ley esté a nuestro favor y no nos dificulte el camino, nos dificulte más el camino en el proceso de la autorrealización íntima del ser. El que quiere sabiduría tiene que dar sabiduría, ¿no? Entonces, recordemos que las pistas de que están en el temario son pistas para nosotros hallarnos con nuestra propia conciencia, con nuestra sabiduría interior, ¿no? Entonces, a medida que nosotros ayudamos a otras personas a conectarse con su ser, nosotros también recibimos esa ayuda, ¿no? Em, bueno, ¿qué más me hace falta por aquí? También hay una cosa que debemos mencionar, y es que si nosotros hemos tenido este conocimiento en una existencia dada y por alguna razón lo escondemos, el karma es la ceguera física, ¿no? Como nosotros escondimos la luz del alma a otras, la luz de la sabiduría a otras personas, para nosotros nos esconden la luz física, ¿no? La luz espiritual. También sirve para equilibrar los otros dos factores de la revolución de la conciencia, el factor nacer, ¿sí? Si nosotros, una persona que hace sacrificio por la humanidad tiene más posibilidades de nacer que una egoísta, que una que no lo hace. Equilibrar el factor morir, ¿cierto? Recordemos lo que ya hemos mencionado ahorita, nosotros estamos llenos de yoes, todos esos yoes tienen una deuda con la ley divina. Entonces, con el sacrificio por la humanidad podemos pagar la deuda que tienen cada uno de esos yoes que vamos eliminando con el trabajo de muerte psicológica. Eh, Recordemos que también que nosotros estamos pagando el karma de 7 existencias pasadas, y además si nos vamos a autorrealizar tenemos que pagar todo el karma de contado. Entonces, básicamente
una consecuencia, si nosotros queremos autorrealizarnos, una consecuencia es trabajar en el sacrificio por la humanidad permanentemente, ¿no? Para poder pagar esas deudas que tenemos con la ley divina, las que nos dejen pagar, ¿no? Eh, el sacrificio por la humanidad produce Dharma y pues con ese Dharma que nosotros acumulamos podemos negociar o pagar algunos karmas, ¿no? Cuando enseñamos, bueno, cuando enseñamos nosotros nos conectamos con la fuerza del Padre, ¿no? Que es la sabiduría. Entonces, el mismo Padre interior nos enseña cuando nosotros hacemos el sacrificio por la humanidad. Eh, hacer el sacrificio por la humanidad también nos da fuerza, ¿no? Fuerza para realizar las diferentes prácticas del temario, ¿no? Entonces, hacemos sacrificio por la humanidad para recibir fuerza, ¿no? Fuerza en la obra de la autorrealización íntima del ser. También a medida que nosotros repasamos el temario, podemos comprender y profundizar en el conocimiento, ¿no? Eh, otra utilidad de hacer sacrificio por la humanidad es que no se nos olvide el conocimiento, ¿no? Porque recordemos que como nuestra psicología está condicionada por nuestros yoes de tipo psicológico, estos yoes están interesados en cualquier otra cosa menos en la autorrealización espiritual, ¿no? La autorrealización íntima del ser. Entonces hace que se nos olviden las cosas, ¿no? Si no las tenemos presentes, no las estamos practicando. Entonces la práctica del sacrificio por la humanidad nos ayuda a recordar las pautas de este conocimiento. Bueno, evitamos, haciendo sacrificio por la humanidad, evitamos nosotros caer en la entropía o en la noche cósmica, ¿no? Como siempre, el ego, los yoes se van a oponer a este trabajo y si nosotros no hacemos algo al respecto, pues vamos a quedar ahí, digamos, en esos estados de entropía, ¿no? Entonces el sacrificio por la humanidad nos ayuda a generar una fuerza que nos impida caer en esa entropía o noche cósmica. Recordemos que cuando nosotros hacemos sacrificio por la humanidad, encarnamos la fuerza del Padre, ¿no? La fuerza del Cristo, ¿no? Y nos volvemos útiles al ser, ¿sí? Entonces, como no estamos ociosos, eso impide que alimentemos el ego, ¿no? Y no nos volvamos perversos. Y por último, para conseguir el discípulo, recordemos que al final en la tercera montaña, si logramos llegar hasta allá, pues debemos conseguir un discípulo que nos permita a nosotros entrar al absoluto. Listo. Entonces, esos son como los motivos por los cuales nosotros deberíamos hacer sacrificio por la humanidad, ¿no? Ahorita, ¿cuáles son las formas de nosotros hacer sacrificio por la humanidad? Una es pescar, ¿no? Pescar, ¿qué es? Es buscar personas interesadas en el conocimiento, ¿no? La humanidad, digamos, en su estado de conciencia particular, está en la búsqueda de algo y algunos tienen inquietudes espirituales y buscan este conocimiento, ¿no? Entonces, pescar a través de entregando volantes, ¿no? Invitando a las personas a las conferencias, conocidos, familiares, amigos, vecinos, etcétera, ¿sí? Eh, pegando afiches, ayudando en en las campañas publicitarias del conocimiento, haciendo los fogueos, ¿no? Para empezar a enseñar, enseñando, son formas, enseñando el conocimiento, ¿no? Son formas de hacer sacrificio por la humanidad, dando introducciones a las personas nuevas, abrir una sala y hacerse cargo de ella, ¿no? Dirigir grupos, orientar a las personas que van llegando a los grupos. eh, digamos, en el caso actual de nuestra época, hacer canales
enfocados en el trabajo de los tres factores de la revolución de la conciencia, ¿no? Eh, o, sí, dedicarse a hacer difusión, dedicado al trabajo de los tres factores de la revolución de la conciencia, apoyando o haciendo campañas publicitarias a nivel local, nacional o mundial. ¿Y qué más? Y despertando, ¿no? Para hacer un sacrificio más consciente. Despertando quiere decir practicando el factor de la muerte psicológica y el factor del nacimiento, ¿no? Recordemos que si básicamente nosotros cuando llegamos aquí no hacemos el trabajo de matar el yo fornicario, pues vamos a estar estancados y no vamos a avanzar, ¿no? Entonces, un axioma, pues, por decirlo así, de este trabajo es empezar a practicar la muerte y lograr la castidad, ¿no? Es como la tarea, el deber, ¿no? El primero y el último también. La tarea con la que debemos empezar y con la que debemos terminar. Entonces, normalmente pues nosotros estamos llenos de muchos conceptos a causa de el condicionamiento en el que estamos por los diferentes yoes, por nuestro ego, ¿cierto? Entonces la fórmula es básicamente empezar a hacer, ¿sí? Entonces uno empieza a hacer, le encomienda este trabajo al ser, a Dios, y ahí va viendo pues cómo se va manifestando el ser, porque recordemos que esta obra está dirigida por el ser, no por nuestro intelecto, ¿no? Entonces, cuando nosotros le metemos mucha mente a esto, pues al final terminamos desbloqueándonos o incluso rechazando el conocimiento, ¿no? Entonces, la fórmula es empezar a hacer. Si realmente queremos realizar este trabajo de la autorrealización íntima del ser, entonces la fórmula es empezar a hacer. Bueno, con eso terminamos esta conferencia. Bueno, listo, Hanner, muy bien. Un tema supremamente importante que es muy, muy necesario que lo enfoquemos correctamente. Bueno, mire, estamos en una época, en un momento muy crítico. No hay mucho tiempo, hay unos años de trabajo y no podemos seguir perdiendo el tiempo. Ahorita el conocimiento entró en una etapa demasiado, demasiado concreta, muy sintetizada, muy precisa. Por varias razones. Una de esas razones es que va a llegar elementos que tienen mucha fuerza, mucha capacidad psicológica. Son elementos, o en pocas palabras, son bodhisattvas caídos, y estos elementos son extremadamente mañosos, son elementos manipuladores, o sea, bien degenerados, ¿no? Entonces, cuando sale un conocimiento, o se le trata de dar un conocimiento místico, estos elementos con la capacidad que tienen envuelven a instructores, instructoras y lo revuelcan feo. Porque el instructor no tiene un enfoque con poder, con fuerza. Entonces se dejan llevar y esos conocimientos se vuelven muy marrullero, muy místico, se va por entre las ramas. Además de eso, tiene una cantidad de mezclas con el pseudoesoterismo terribles. Esos conocimientos se los dejamos al nirvanito, al elemento que no se quiere autorrealizar. Entonces, cuando uno tiene claro el objetivo, entonces el conocimiento que entrega va con ese objetivo. Entonces ahí podemos medir los niveles de calidad de conocimiento. Todos estamos buscando la autorrealización, creo yo. Entonces necesita un conocimiento que vaya a la autorrealización. ¿Qué es la autorrealización? La separación de una máquina llamada universo. Eso es autorrealización, así como para hablar claro. Todo lo que está en el universo, lo que vemos y lo que no vemos, no podemos meterlo o unirlo al conocimiento, porque estamos buscando salir. Y si nos estamos buscando salir de algo, ¿cómo nos vamos a amarrar o agarrar a eso? Entonces el conocimiento no acepta mezclas, ni mi papito, ni mi mamita, ni mi hermanito, ni mi cosita, ni mi platica, ni mi casita, ni mi nada, porque todo eso son los juguetes de la naturaleza. Teorías, conceptos, magia negra,
pseudoesotéricos, místicos, santurrones, religiones, colegios, escuelas, universidades, todo es intelectualismo, todo, absolutamente todo lo que existe, eso no lo podemos mezclar con esos tres factores que ya aprendimos, porque esos tres factores lo que buscan es separarnos precisamente de todo eso. Que los santos, que Dios, que el mago, que el maestro, qué maestros ni qué diablo. Aquí no tenemos o no estamos buscando apegarnos a ningún maestro. Entonces, si comprendemos eso, podemos enfocar un conocimiento que valga la pena. Pero si empezamos a mezclar el conocimiento con un poco de boberías, pues entonces ese conocimiento ya se vuelve turbio, ya no es un conocimiento que tiene la solidez que busca una autorrealización. ¿Sí? Porque ya estaríamos amarrados a la máquina, seguiríamos amarrados a la máquina. Entonces ya no nos podemos autorrealizar, ya no nos podemos desprender de la máquina. Por eso, esa enseñanza del maestro Samael que dice, hay que sacrificar hasta lo más querido, es importante comprenderla. Por eso aquí hablamos del yo enamorado, del yo tierno, del yo cariñoso, del yo sentimentalista, del yo, los yoes buenos, ¿sí? Porque hay que sacrificar eso. Pero mientras la persona no comprenda eso, pues seguirá buscando tener un conocimiento que está mezclado con un poco de cosas que no debería estar mezclado. ¿Sí? Entonces de ahí vienen todas esas escuelitas que tienen esas mezclas. Entonces la gente, como tiene el yo, la prostituta de la mente, que le encanta meter basura y cosas a la cabeza, entonces aparecen aquí personajes que ustedes los ven por ahí. Es que le están mochando al conocimiento del maestro Samael y en las prácticas. Eso hay como 70 runas, que hay como 20 y pico de prácticas de desdoblamiento y hay un poconón de cosas de plantas y un poconón de cosas que habló ese maestro. Pero eso lo habló en otra época, en un momento donde había que abrir el conocimiento a nivel mundial porque llegaba una fuerza. Ahorita estamos en un conocimiento extremadamente sintetizado porque no hay tiempo que perder. Entonces, si seguimos con esas vagamunderías, que metámosle esto porque esto le hace falta y la runa y la cosa y metámosle y sígale metiendo. En lugar de sintetizar y ponerse a trabajar la muerte y empezar a desprenderse de todo y de todos, entonces el intelecto lo que hace es empezar a modular, a organizar, a meter más cosas que no son necesarias. Aquí estamos buscando es liberarnos, no seguir amarrados a teorías y conceptos y boberías de esas. Entonces la irresponsabilidad es terrible porque la gente no se quiere autorrealizar, esa es la cruda realidad, no quiere morir. Entonces, como no quiere morir, entonces la mente le juega y le dice, no, es que allá le quitaron, hay que ponerle esto, hay que actualizar ese conocimiento, hay que modernizarlo. Y ahí, con todo ese poco de conceptos, se empiezan a meterle cosas y empiezan a armar unas ideologías que cuando uno las revisa o cuando alguien revisa eso ya no sirve. Entonces, por eso hay que tener mucha claridad y saber que una autorrealización, un Dios no está pegado a la máquina, no está metido, unido a esa máquina, está por fuera de la máquina y por eso tiene la capacidad de manejar la máquina. Pero ¿cómo siendo una persona un engranaje de una máquina, desde ahí va a manejar la máquina? No se puede, toca que deje de ser engranaje, se salga de la máquina y una vez por fuera de la máquina ya la puede manejar, que es lo que hace un Dios. Entonces, si nosotros no comprendemos eso, ese conocimiento que entregamos es un conocimiento que no tiene el objetivo de la autorrealización. ¿Sí? Entonces, por eso aquí la base de todo esto es la muerte. Cuando una persona no quiere matar los yoes, pues la mente le juega. Y bueno, ahí termina montando una escuelita pseudoesotérica, porque ¿qué más? Ahí tenemos el ejemplo de nuestro amigo, nuestro querido amigo Pipe, que montó ahí su escuelita que va nirvánicas, si es que llega, ¿no?
Entonces eso le mete y le mete y le mete y hablan cantidad de cosas, pero no enseñan la muerte. Como debe ser, la muerte es, vamos a separarnos de este universo. Todo lo que vemos es perecedero. Todo lo que oímos, todo lo que percibimos es perecedero y necesitamos buscar algo que sea eterno, que no se muera, que el tiempo no se lo trague. Por eso nuestro punto de referencia, nuestra visión es desde arriba, desde el ser, no desde aquí abajo con nuestros conceptos. Entonces, cuando nos enfocamos de esa manera, empezamos a interiorizarnos y comprender que la autorrealización es hacia adentro. Entre más permanezca allá adentro, metido, aislado de toda esta máquina externa, casas, carros, perros, gatos, pájaros, aire, soles, luz, calor, frío, todo lo que vemos, mientras no nos separemos de eso, pues entonces no hemos comprendido, o busquemos separarnos de eso, quiere decir que no hemos comprendido qué es la autorrealización. Entonces aquí no caben religiones, maestros, ideologías, conceptos, creencias, todo eso, lo único que sirve es para destruirlo, aniquilarlo. Para eso sirve, para eso está, para acabar con eso, porque eso es lo que no nos deja ver con claridad lo que es el camino de la autorrealización. Que el concepto amor, que la ternura, que el cariño, que la dulzura, que la elegancia, que el confort, que la clase, que la vibración de social, todas esas vagamunderías, eso es lo que hay que acabar. Eso es, hacia allá va el conocimiento. Mostrar eso. Entonces, esto no es de la conciencia, esto tampoco, esto tampoco, esto tampoco, esto tampoco. Y cuando empezamos a tener ese enfoque, que para algunos es fanatismo, elementos que no quieren comprender el proceso, entonces los que verdaderamente queremos buscar algo superior, algo trascendental, algo elevado, pues trabajamos sin importar qué piense, el que quiera pensar que piense lo que le dé la gana y listo. Nosotros no estamos aquí para acomodarnos a los conceptos de nadie. Si no tenemos el nivel revolucionario, el nivel de fuerza, con un enfoque claro, preciso, serio, y más en esta época, pues ahí seguiremos mirando a ver cómo sacamos disculpas y cómo nos metemos con otro poco de ideologías y dañamos el poco conocimiento limpio que tenemos, ¿no? Entonces hay que llevar un conocimiento puro, un conocimiento bien enfocado hacia la muerte, ¿no? Y de esa manera podemos ver resultados, cambios y avances en este camino. De resto no, porque ya son conocimientos que están mezclados y lógico que entre más mezclas, más fuerza se pierde, se vuelve un conocimiento más débil, ¿sí? Pero si tiene la persona la claridad y busca la comprensión de por qué esos son yoes, pero Luis Carlos, ¿cómo va a decir que este sentimiento tan lindo, tan hermoso que tengo por la vecina está mal? No es que no está mal ni está bien, simplemente es que vinimos a estudiar qué es eso y por qué es eso y de dónde viene eso y si eso es algo superior o algo inferior. No meterlo dentro de los conceptos buenos y malos, porque son cosas de la naturaleza y son cosas que deben existir. Entonces la lujuria, la fornicación, la violación, la degeneración debe existir. Nosotros no vinimos a criticar nada ni a juzgar nada, vinimos es a comprender por qué eso funciona así. Y este sentimiento tan lindo que tengo por mi mamita, la viejita, que me da una ternura y una tristeza al verle esos ojitos. ¿Qué ojitos? Ni qué viejita, ni qué diablos. Eso es lo que hay que trabajar para poder despertar un sentimiento correcto, equilibrado hacia esa señora. Pero entonces si no se quiere trabajar lo que hay que trabajar, no se quiere sacrificar lo que sí hay que sacrificar, pues el conocimiento que entregamos pues es un conocimiento todo sentimentalista, místico, de apego, de lujuria emocional camuflada. Entonces se empiezan a defender un poco de vainas que deberían estar matando, o deberíamos estar matando. Ustedes ven aquí compañeros que defienden un poco de yoes. No, Luis Carlos, es que esas sensaciones que uno siente en el cuerpo, eso hace parte del amor.
Y cuando uno practica el sexo necesita sentir eso para poder vibrar un poco de conceptos terribles que tienen las personas. Y ahí se nota que no quieren morir. Entonces hay que dejarlos quieticos, que cada uno siga su camino, que le vaya bien, que si considera que autorrealizarse con esas emociones está bien, pues que le haga. Porque uno no puede obligar a la gente a que piense como uno, ni que vea las cosas como uno las ve, ¿sí? Porque eso sería tiranía, sería algo oscuro, negativo, abusivo sería uno con, irrespetando las formas de pensar de los demás. Esto simplemente es un punto de vista que el que lo quiera tomar, que lo tome, y el que no lo quiera tomar, pues que no lo tome, porque la gente es libre. Y sería un acto cruel tratar de violentar a las personas, llevándolas, o obligándolas o manipulándolas a que acepten algo que no quieren aceptar. Debe ser algo voluntario, algo que sale de la reflexión, del anhelo espiritual, donde no caben ni 2, ni 3, ni 10, ni 20, ni ningún grupo. Cabe es uno solo con su propia capacidad de reflexión. Entonces, cuando uno enfoca todo esto de esa manera, da un conocimiento que lo impulsa a uno con lo mismo que está haciendo, está enseñando, porque de lo que da uno recibe. Entonces, si uno tiene ese impulso visto desde ese ángulo de enseñanza, pues lógicamente que esa fuerza se regresa y lo sube a uno. ¿Sí? Pero si es un conocimiento misticón, santurrón, pura palabrería insustancial y puras cosas del intelecto, pues es lo mismo se le devuelve. Entonces se vuelve uno, se le da jartera, aburrimiento, fastidio, desagrado, un conocimiento de estos, porque empiezan los yoes a calificar todo. Y lo primero que salen, los primeros yoes, eso es fanatismo, eso es exagerado, así no se llevan las cosas. Entonces ahí queda la persona atrapada dentro de ese concepto y pierde su existencia ahí en boberías. Cuando esté por allá bien viejo, entonces reconoce que perdió el tiempo. No quiso trabajar, no quiso comprender que estamos metidos en una berraca máquina que se le llama universo y que hay que liberarnos de esa máquina por muchas cosas bonitas que tenga la máquina. Pero es una máquina y hay que ver eso así. Y la máquina tiene una parte espiritual mecánica que también se tiene que morir. Hasta Dios mismo se tiene que morir. ¿Sí? Que así, ahí lo vemos en la conferencia bueno, en las conferencias de fase B, algunas. Entonces, es fundamental comprender esto, ¿sí? Y tener ese enfoque. Entonces, cuando uno va a hablar de un tema, debe estudiarlo, debe comprenderlo, y eso se hace matando los yoes. Ustedes van a hablar, por ejemplo, de cualquier tema, no importa. Conferencias como la charla interior y la canción psicológica, un tema que si ustedes trabajan la depresión, la tristeza, la melancolía, el dolor, la amargura, la bohemia, todos estos yoes que generan esas emociones, esos sufrimientos tan fuertes, pues entonces tienen una fuerza, un argumento, una potencia, ya un conocimiento así sea mínimo, pero propio, para hablar de ese tema de la lástima de sí mismo y la autoconsideración. ¿Sí? Y en la conferencia les sale muy bien. Ese conocimiento es muy valioso. Pero si ustedes no trabajan la muerte, pues les toca ahí aprenderse de memoria un poco de palabras que hay en un libro y dar a entender que comprenden, pero no comprenden nada porque no están muriendo, ¿no? Si hablan de castidad, pues hombre, uno ya debe tener un nivel de castidad, ya haberse enfrentado al proceso de cómo se logra la castidad a través del trabajo de la muerte, de ciertos yoes instintivos y emocionales, bueno, de la lujuria. Y ya tienen una fuerza, un argumento, una potencia en la palabra, un enfoque, una vibración, un fuego que expresan a través de la palabra y eso genera ánimo en el que escucha. Pero si no, siguen fornicando y hablan de no fornicar y hablan de castidad y hablan un poco, pues todo eso es teoría, porque no están muriendo, porque lo que da la fortaleza en la enseñanza es la muerte, la potencia, el ánimo,
sienten la vibración bonita, anímica, vibratoria en la misma palabra. Ese es el fuego expresivo de la vivencia que se ha tenido a través del trabajo. Ese es el conocimiento que hay que entregar, ¿no? Como les digo, ustedes se pueden aprender ese libro de fase A de memoria y además de eso le meten más cosas de Samael y le meten cosas por aquí y por allá. Todo eso es vagamundería, puro intelectualismo barato. Entonces hay que trabajar la muerte y enseñar lo que uno practica. Cuando alguien enseña lo que no practica, es un hipnotizador, es un embustero, es un elemento que amarra a las personas con todo ese intelectualismo pegajoso. Entonces uno debe hablar de lo que está haciendo, debe hablar de la fuerza que está llevando en su propio trabajo, ¿no? Eso se da solito, eso no hay que aparentar nada, porque aquí no se trata de aparentar nada, aquí se trata de ser sincero. Y si está haciendo, y si no está haciendo, pues no está haciendo, y listo. Tampoco hay que rendirle cuenta ni pleitesía a nadie. El conocimiento es libre. Entonces, de esa manera es que se da un buen conocimiento. Y ese conocimiento de esta manera lo pagan muy bien. Y necesitamos enormes cantidades de plata, mucha plata, porque las deudas que tenemos son atroces, son muy, pero muy fuertes. Entonces, así haciendo trabajitos, es que yo doy mis 2 conferencias a la semana. Está bien, con eso se empieza, pero ya después de un tiempo no le aceptan ese trabajo. Ahora hay que estar trabajando 2, 3, 5, 10 horas todos los días, porque ya el nivel subió, la exigencia subió. Los niveles de cobros subieron. Al principio nos cobran pesitos, después ya nos suben la cuota. Bueno, ahora usted ya está con un nivel de pagar una cuota más alta. Después lleva unos años, le dicen, bueno, usted ya está preparado, ya ahora tiene que pagar toda esta cantidad de plata diaria, porque eso es cobros diarios, ¿no? Y si no da nivel en ese pago, entonces le meten dolor. Y entonces vienen las crisis mentales, emocionales o problemas físicos, y entonces a chillar se dijo. Entonces no paga. Entonces se retira unos días, después vuelve, pero le debe llevar ese nivel porque ya lo alcanzó. Entonces hay que estar pagando y cobran y cobran. Y solo en síntesis hay 2 formas de pagar, ¿no? Una voluntariamente o una involuntariamente. Entonces, involuntariamente es que ahora le toca la crisis. Entonces se le revuelca esa emoción y quiere mandar todo para el diablo y no aguanta más la presión y los problemas y la cosa y a quejarse y a mirar a ver a quién le echan la culpa de su desgracia. ¿Y a quién van a encontrar? No, pues al pobre Luis. Ese Luis, ese Luis es el culpable por haberme enseñado todo eso. Entonces de ahí cogen al pobre Luis y lo quieren revolcar por ahí. Entonces hay que comprender esto, hay que comprender que esto, cada uno debe responsabilizarse de su proceso y saber que necesitamos ahorita ayudar a la humanidad y como les digo, ¿no? Llegan estos elementos, o están llegando, o van a llegar estos elementos que son muy pesados, y estos elementos hay que tratarlos de una manera con una fuerza determinada, porque estos elementos ven a un instructor de estos todo así de bilucho. No, con la sagacidad que tiene un elemento de esto, le pega 3 vueltas, le pega 4 violadas y el otro ni se dio cuenta. Entonces son muy marrulleros y son muy astutos y son muy sagaces porque son los que tienen capacidad, ¿no? Son muy, muy zorros. Entonces uno debe estar muriendo y debe tener la capacidad de ver estos yoes y saber cómo funcionan y bueno, ya que llegue el que tenga que llegar y aquí lo atendemos. Entonces hay que comprender eso, hay que comprender que la base del conocimiento que uno entrega debe estar fundamentado en la muerte.
Y este conocimiento de alta calidad produce buena plata. Pero si es un conocimiento amañado, lleno de que cambian la muerte por runitas y que cambian la muerte por un poco de boberías y las velitas y las invocaciones y los ritualitos, eso dejémoselo a los gnósticos, eso dejémoselo para esas escuelitas de dudosa procedencia y más bien nosotros enfoquémonos a que con el trabajo de la muerte el mismo ser lo va orientando a uno y le va mostrando muchas cosas interesantes que le ayudan a uno a comprender y a avanzar, ¿no? Ese es el tipo de conocimiento que hay que entregar. Para eso formaron este grupo, un grupo o un enfoque en un grupo como este es muy rebelde, sin irse al fanatismo, lógicamente, ameno, bonito, con compañerismo, con sentimiento de verdaderamente de fraternidad y, y bueno, ayudar al que quiera que lo ayude. Y si no quiere una persona que lo ayude, entonces que no le gusta este conocimiento, pues está bien, porque aquí no venimos a entrar en conflicto, ni a discusiones, ni polémica, ni nada de esas boberías, que eso es una perdedera de tiempo y de energía, ¿no? Cuando uno respeta las formas de pensar de todo el mundo, no tiene por qué estar en esos conflictos, ni tratando de convencer a nadie, porque cada uno se convence a sí mismo con su propio trabajo y su propia experiencia. Entonces no hay necesidad de esas cosas, de entrar en rivalismos, en peleas, resentimientos, odios, nada de esas boberías caben acá. Aquí caben es un trabajo que hay que hacer para ayudar a los demás con un buen enfoque y ganar plática. Y cada uno le toca montar su empresa, porque esto es una pirámide. Si ustedes tienen alumnos abajo, esos alumnos los empujan a ustedes hacia la punta. Y entre más alumnos lleguen abajo, más grande sea la empresa, más rápido avanza. Pero si se conforman con un alumno o con una cosa por ahí, ¿dónde están los instructores que sacó? ¿Cuántos se está fogueando? ¿Qué tipo de conocimiento le está entregando a ellos? Porque las personas que uno forma, esas personas forman a otros. Y si uno forma mal a esa persona, pues eso se va a volver es una escuela pseudoesotérica más adelante. Entonces uno debe formar bien a la gente. Lo mejor que uno pueda, sacar toda la potencia que uno tenga dentro de la enseñanza que ha adquirido y que ha madurado dentro de uno mismo y entregársela a la humanidad para seguir creciendo. Pero si en lugar de eso uno coge el conocimiento y lo mezcla con boberías, pues entonces sale con vainas, ¿no? Ahora le vamos a meter los cantos gregorianos y ahora le vamos a meter las cosas que leí aquí de Buda y de Krishna y ahora vamos a hacer esta pose y no sé. Bueno, volvemos son ¿qué? Hacemos striptease con el conocimiento en un bar de mala muerte. Entonces empezamos con esas vainas. Entonces hay que comprender todo esto y bueno, si queremos hacer las cosas bien, está bien, y si no queremos, pues está bien también, que cada uno, como les digo, es muy libre en su proceso. Y ya, esa sería la forma de enseñar, crecer, buscar ampliar la empresa, buscar nuevos caminos, buscar cómo llegarle a más personas. Y entre más personas le llevemos el conocimiento, lógicamente ganamos más plática y evitamos pasar esas crisis tan terribles que a todos nos toca por el karma. Entonces vamos pagando y bueno, vamos, digamos, de una manera más o menos tranquila dentro del conocimiento. Pero si no estamos pagando porque no queremos hacer las cosas, pues bueno, nos toca ahí pagar el karma y hay que pagarlo con dolor. Entonces la gente pues se presiona mucho, se desespera y es por esa falta de dharma, ¿no? Que no hay, entonces la persona vive muy encerrada, muy fastidiada, muy harta, aburrida. Es la misma presión, es el mismo karma del yo que está ahí y el yo no quiere morir porque hay que pagar la deuda del yo. Entonces el yo está todo berraco y
y ahora la logia negra ya no nos quiere, y ahora la logia blanca está ahí presionándolo a uno para que le pague, entonces lo presionan por todo lado, y la única manera es tener plática, que con plata se arreglan las cosas. Si uno no tiene plata no vale nada, nada no vale nada. Entonces hay que buscar plata, hay que buscar mucho dinero y hay que pagar. Y estoy hablando de forma interna, ¿no? Porque si no, entonces ahorita aquí todo el mundo se pone de codicioso a buscar plata. Estoy hablando a nivel del conocimiento. Entonces eso es fundamental, enseñarlo, comprenderlo, asimilarlo y bueno, hablarle a la gente claro, porque no podemos seguir en este momento tan crítico de la humanidad hablando por los ramales, hablando para no molestar a nadie, hablando para acomodar todo dentro de nuestros conceptos mediocres, por miedo a no expresar algo, ¿no? Se expresa lógicamente con el respeto y cada uno con su forma dialéctica y ya, que cada uno tiene su forma de hablar y su forma de expresar y decir las cosas, pero decir lo que hay que decir. Y listo, ahí llegarán las personas que le tienen que llegar a cada uno y la persona empieza a preparar a estos compañeros y bueno, ahí seguirá creciendo y su empresa seguirá aumentando la, pues, las ganancias y esas ganancias porque ustedes preparan un instructor, ese instructor, el ser de ese instructor le da a la persona que preparó, le da un dinero. Luego esos instructores crean otros instructores y toda esa pirámide viene del que está arriba o de los que están arriba y los de abajo empujan, ¿no? Ese es el proceso del avance. Entonces, por eso ustedes deben buscar sus alumnos, deben buscar preparar muy bien a las personas que el ser les mande, porque si defraudan a una persona, por ejemplo, ustedes las están preparando, están dándole las conferencias y un día desaparecen y dejan a esa persona ahí en el aire, esa persona se va a buscar una escuela pseudoesotérica porque esa persona no está preparada. Entonces hay que preparar a la persona, hay que prepararla dándole los temas de fase A, de fase B y también fogueándolos, si es que la persona quiere que lo fogueen, ¿no? Porque todo es voluntario, aquí nada, absolutamente nada es obligatorio. Entonces, una vez ustedes terminan de preparar a esa persona está lista ya, que haga lo que quiera con ese conocimiento, que si quiere montar su escuela pseudoesotérica, su escuela de magia negra, que haga lo que quiera. Pero uno ante la ley divina ya cumple. Entonces uno ya, si Anubis lo llama a uno y le dice, mire, se volvió mago negro, uno le dice, mire, ahí está, lo preparé lo mejor que pude, ya la decisión que él tomó o ella tomó, eso es asunto de ellos. Entonces a mí o al instructor que preparó, no le van a cobrar ningún tipo de karma, porque hizo su trabajo como había que hacerlo. Pero si en lugar de prepararlo bien, le metes cosas de hierbas, de astrología, de una cosa y de otra, pues ese instructor sale así. Y ese instructor prepara a otros y en lugar de uno ganar, antes le meten a uno más, o se meten más deudas por uno no hacer las cosas bien, ¿sí? Entonces las mismas fuerzas se buscan. Ustedes ven que aquí llegan compañeros o personas que vienen con unas ideologías. Tarde o temprano ellos buscan su hueco. Entonces van a buscar personas que vibren con ese pseudoesoterismo que tienen y la misma fuerza los separa. No hay que, no, que Luis Carlos que echa a fulano, que yo no voy a echar a nadie porque yo no tengo ningún derecho ni soy líder de nadie, ni soy maestro de nadie. Cada uno busca su hueco, su fuerza. Entonces aparece otro que dice, no, voy a llevar el conocimiento de esta manera y viene otro loco y le dice, yo lo apoyo. Y luego viene el otro y dice, yo también lo apoyo porque ese Luis Carlos es fanático. No, hagamos aquí nuestro grupo. Bueno, pues haga su grupo y haga lo que quiera. ¿Sí? Tiene derecho. Entonces, las fuerzas se buscan. Y los que estamos buscando la autorrealización, pues seguiremos en la lucha. Y no hay que entrar en conflicto con nadie, ni pelear con nadie, ni juzgar a nadie.
¿no? Porque todos somos hermanos y todos estamos en el infierno de este planeta, en esta sociedad. Entonces no tenemos por qué entrar en conflicto. Uno entra en conflicto cuando no comprende, cuando no respeta. Entonces hay que respetar a los compañeros. Hay mucha gente que lo quiere a uno, hay gente que no lo quiere. Pero desde el punto de vista de uno que está trabajando, uno sí debe valorar y respetar a todo el mundo. Así no lo quieran, no importa. Porque esto no se trata de personalidades ni de personas, se trata de seres. Entonces, todas estas cositas es bueno comprenderlas y saber bueno, aquí me llegan a mí, ustedes se dan cuenta que llega mucha gente de la Gnosis con todo ese poco de palabrería insustancial, un poco de cosas, y unos apegos supuestamente al maestro Samael. El maestro Samael no acepta todo este poco de elementos, pero ellos en su imaginación dicen, yo por ser así, el maestro Samael me tiene consentido, porque yo sí soy obediente. Obediente, el maestro le da 2 patadones y lo manda por fanático, lo saca volando. Y bueno, por ahí queda con todos esos sentimentalismos pegado a Cherense. Pero en su imaginación cree que, mejor dicho, el maestro es una lindura con esa persona que lo tiene allá dentro de los preferidos. Ese es el concepto, ¿no? No quieren trabajar el fanatismo. Entonces, pues bueno, todo esto hay que comprenderlo y bueno, hay que enseñarlo de una manera, como les digo, una manera amena, sin meterle sentimientos de resentimiento o odios o rencores o desprecio, ¿no? No, no, nada de eso. Aquí vinimos para comprender, tener el corazón tranquilo, la mente abierta, pero no estar en esas posiciones, ¿sí? Y de esa manera podemos llevar un conocimiento bonito, equilibrado, bien enfocado, riguroso, sin irse a los extremos, al fanatismo. Y bueno, cumplimos una buena labor en la enseñanza. Ese es el objetivo, ¿no? Y se vuelve algo bonito, algo que se puede compartir. Yo comparto con muchos compañeros, algunos están resentidos con otros. Hombre, pues ni modos, uno trata de orientar a la gente. Yo no voy a aliarme a ninguno porque me parece que es un error. Busquen apoyo para atacar a otra persona. Es un error, pero bueno, mientras se comprende, hay que darle espacio y tiempo a todo el mundo para que logre sus cambios, pero no puede entrar uno a criticar y a juzgar a los compañeros, ¿no? Que decidió ser mago negro, pues bueno, tiene derecho. Y el que quiere trabajar, pues bueno, que trabaje. Entonces todo esto es simplemente procesos de madurez, de comprensión, salir de los conceptos de odio, rencores, desprecios, y más bien volverse uno, tener ese sentimiento de fraternidad más bien. Y aquí todos somos hermanitos, desde el mago negro, el violador, el sádico, el asesino, todos somos hermanos, a eso vinimos a comprender, ¿no? Y ya, cada uno en su línea, todos andamos en el mismo camino, pero cada uno en su carril, juntos pero no revueltos, y cada uno va madurando en sus cosas, de acuerdo a su vida, porque a cada uno el ser le pone el ambiente, las situaciones, los gimnasios, todos los días para que la persona pues vaya madurando, vaya aprendiendo de su propio proceso. Por eso a cada uno nos mandaron a nacer en un lugar, en un país, en un sitio, con una cantidad de gente alrededor, porque ese es el punto, ese es el gimnasio, ese es el ambiente que esa persona necesita para poder trabajar. Nosotros tendemos a rechazar muchas cosas en lugar de sacar el provecho y, lógicamente, estudiar y madurar dentro de ese ambiente que nos tocó, ¿no? Entonces, comprender todo esto es importante, enseñarlo, y ese es el conocimiento que le sirve a las personas, algo que uno haya vivido, algo que uno haya experimentado, y no seguir hablando de cosas de otros, porque la tendencia es la misma, ¿no? Hablar de experiencias de otros, que no, que es que el maestro dice, y que por aquí el maestro, y que para arriba el maestro, y que para abajo el maestro. ¿A nosotros qué nos importa? Que usemos una que otra cosita del maestro por dar una enseñanza, está bien,
Pero eso aquí no vinimos a seguir a ningún maestro ni a andar con las experiencias de ningún maestro. Nosotros debemos vivir nuestras propias experiencias. Y con eso no quiero decir que vayamos a atacar la enseñanza que dejó un maestro, porque la mente es así, se va a los extremos, ¿no? Ustedes ven que yo no me lo paso hablando del maestro Samael, yo no me lo paso hablando de las experiencias que él vivió. A uno le toca hablar de lo de uno, que es basado en la misma enseñanza que vivió ese maestro, pero la vida no es la misma. Que él vivió lo que tenía que vivir y a uno le toca lo que le toca a uno. Pero el fanatismo no comprende eso y creen que por estar hablando todo el día de Samael, aquí vienen estos elementos. Pero ¿por qué usted nombra a Samael? ¿Por qué no habla del maestro? ¿Qué maestro ni qué diablos? Yo no le estoy quitando nada al maestro Samael, ni estoy hablando mal del maestro Samael, estoy hablando que hay que practicar lo que él mismo enseñó. Y el enfoque que tienen estos elementos es muy errado. Ese maestro, lógicamente yo lo valoro y lo respeto muchísimo porque me ha ayudado y me sigue ayudando. Pero eso ir uno de homosexual con esos sentimentalismos, mi maestro, uy, eso mejor dicho, se emociona, se pone nervioso, se orina de la emoción del yo maricón. Ese maestro cuando ve estos elementos, imagínense, que venga un elemento con esos sentimentalismos a violar al maestro. 3 patadones y lárguese de aquí. Irrespetuoso. Entonces hay que trabajar el fanatismo. Bueno, eso es la enseñanza, el enfoque de la enseñanza que hay que entregar, o debemos entregar en esta época tan turbia, tan negra, tan oscura, tan miserable en que estamos viviendo ahorita. Ya es una desfachatez, ya ahora ya no se oculta nada. Vean ese Trump. No, metemos a Venezuela y le robamos el petróleo, ya debería ser ese país de nosotros. Y se metió. Y las leyes Trump y todo el respeto a la libertad. Sí, la libertad, pero metámonos y robémonos todos, ya. Esa es la libertad. Eso, el que se pone a creer en democracia, en libertades, ese es un bobito, ese es un tonto. Eso aquí lo que manda es la plata, los ricos y el ejército. Y ahí camuflamos esos conceptos de libertad y esos conceptos de una cosa y de otra y que la democracia y eso es un estúpido el que cree en todas esas vainas. Entonces aquí es la guerra salvaje del más fuerte. Entonces por eso es que tienen y buscan crecer en todos los niveles de la ciencia y la tecnología para someter más a la humanidad. Esa es la cruda realidad de la perversidad y la maldad que hay en esta miserable sociedad, porque el planeta es bonito, ¿no? Bueno, entonces vinimos a comprender todas estas cosas y enseñarlas, como les digo, de una forma amable, amena y ya. Que cada uno madure si es que quiere madurar a través de la muerte. Y si no, pues bueno, está también muy bien. Bueno, listo, yo creo que con esto complementamos este tema. Estoy hablando como mucho. Bueno, le damos la palabra a Marina. Cuéntanos, Marina. Buenas para todos. Yo quiero preguntarle a usted, Luis. Usted ya varias veces lo he escuchado decir eso y he estado a punto de preguntarle. Y quiero saber, cuando usted dice que hay que morir hasta a Dios mismo, ¿es a morir al concepto que hemos tenido de Dios? ¿O a qué se refiere? Me hace el favor, me aclara ese puntico para yo despejarme. Y muchas gracias. Bueno, sí, mira, ahí en la conferencia es, bueno, el águila tragándose la serpiente. Algunas conferencias de fase B hablamos del tema. Ya no hay ego. Murió el ego en segunda montaña, se acabaron los yoes causa, se murió todo el ego, la persona no tiene ego. Ya es un Dios porque no tiene ego. Pero hay un problema, que todavía falta la mecanicidad de la vuelta. ¿Qué quiere decir eso? Que todavía esas 3 fuerzas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que forman a Dios, son mecánicas. Entonces ahora debe ser destruido ese Dios para que surja, ahora sí,
el ser autorrealizado, el Cristo universal. Entonces, por eso hay que hacer la tercera montaña. En la tercera montaña no hay ego. Ahora lo que hay que hacer es ir a acabar con la mecánica, porque es un espíritu, es un Dios mecánico. Entonces, Dios tiene que morir. No es que vamos a matar a Dios dentro del concepto de matamos a Dios. No, es comprender que eso que le llamamos Dios sigue siendo mecánico. ¿Sí? Porque Dios no se puede morir. Es un enfoque para que la persona comprenda que debe destruir esa mecánica. ¿Sí? Ahora, si lo vemos desde ahora, este punto de vista, entonces necesitamos matar, pero ya estamos hablando dentro del proceso del yo, debemos matar 4.000 conceptos de Dios que tiene cada religión, que hay alrededor de 4.000 religiones en el planeta, y hay más de 1.000 grupos pseudoesotéricos que tienen conceptos sobre Dios. Ustedes ven a Pablito Escobar o a los sicarios rezándole a la Virgen que le vaya bien, que no lo maten en la vuelta que va a hacer, porque va a ir a matar un poco de gente, entonces que lo proteja. Protégeme Dios en este asesinato que voy a cometer para que no me maten a mí. Incongruente, ¿no? Pero bueno, la mente es así, se acomoda las cosas. Hasta los homosexuales. Claro, el maestro Jesús era gay porque nunca se le conoció una esposa y andaba con 12 discípulos, como que hacía orgía y con... Eso hay conceptos para buscarla a Dios y acomodar a Dios de todas las maneras que yo quiera, ¿no? Pero no quiere decir que sea Dios, no quiere decir eso. Es como el que adora al maestro Samael. Él cree que ese maestro Samael es una lindura, que qué belleza, que qué porte, que qué elegancia, que qué fuerza. En lugar de ponerse en esas boberías, debería matar el yo maricón. Pero no se comprende que es un ser, porque la mente juega mucho con eso. Entonces le acomoda los conceptos para dar unas definiciones y esas definiciones pues es lo que viene a crear estas ideologías muy erradas de lo que es un ser, ¿no? De lo que es Dios. Entonces, poco a poco vamos sintiendo, porque esto no se trata de conceptos, se trata de vivencias. Va sintiendo qué es un ser, ¿no? Pero al principio no. Al principio los yoes le hacen sentir a uno que Dios es una cosa determinada, pero después descubre que no. ¿Sí? Pero bueno, cada uno debe madurar en sus cosas. Bueno, eso. Entonces, tal vez uno cuando ya esté en esa tercera montaña, ya uno comprenda muy bien esto, porque nosotros, por decir, uno ya sabe que Dios no es una persona, que no es esto, sino una persona que hizo el trabajo. Cuando llegamos a esta escuela ya sabemos de que cualquiera de nosotros puede hacer el mismo trabajo que hizo alguno de los cristos que han logrado. Entonces ya uno comprende que es la fuerza que se va manifestando como algo que está sintiendo, de pronto en algunos momentos puede ser que pero uno ya está hablando de que Dios, de que lo va a de esto, o sea, es ahorita que uno está comprendiendo esto, porque yo tampoco jamás conocí ni al maestro Samael, al maestro Raúl, ni al maestro Buda, ni a nadie, porque fui una persona muy quieta en cuanto a la religión. Entonces, con lo que más me identifiqué fue más o menos como con el Cristo Jesús. Pero entonces ahorita sé que fue solo un hombre que hizo, pero que la fuerza de Dios es la de cada persona y que cada persona puede
hacer el mismo trabajo, convertirse en un ser inmortal, así como ellos. Pero entonces ya tendría uno que comprender eso que usted dice ya tal vez en la tercera montaña, porque ahora uno no tiene la capacidad para irse allá, ni siquiera con la imaginación. Entonces, eso es, Luis. Y entonces yo, digamos, mañana tengo que foguearme en la conferencia de la observación de sí mismo, pero después tengo que foguearme la de los tres factores. En esos tres factores yo iría a hablar del nacimiento, que hasta ahorita yo no he practicado el nacimiento espiritual. Entonces, ¿cómo sería uno hacer esa conferencia si no la ha practicado? A ver cómo la va, lo que dice el libro, lo que dice la conferencia, porque uno no ha practicado eso. Entonces uno no alcanza a asimilar todo eso, sobre todo bien, porque de la muerte, pues uno, aunque no está en todo enfocado en la muerte, pero sí tiene unos retos que sí puede hablar de eso, pero del nacimiento, como no lo ha vivido, cómo se hace ahí. Y muchas gracias, Luis. Bueno, Marina, mira, es que todo como siempre, y aquí lo seguimos repitiendo, la mente se va a los extremos, siempre lo mismo. Uno debe ser reflexivo. Tú tienes una comprensión base sobre lo que es el nacimiento, la castidad. Y esa comprensión de dónde la saca, simplemente haciendo una reflexión de lo que se ha vivido. ¿Qué siente una persona cuando fornica? ¿Qué siente una persona cuando se debilita? ¿Qué siente una persona cuando se entrega a todos estos placeres tan violentos sexuales? Si le da con la reflexión, le da un poquito, mira a través de la dualidad, el polo contrario, pues simplemente siente la belleza, el sentimiento de lo que es principios de castidad, con la sola muerte. ¿Sí? Entonces ya tiene un argumento base para enseñar, mientras le dan la pareja y mientras se pone a practicar lo que el ser le va mostrando a uno, porque a uno le muestran cositas. Entonces ya tiene un argumento, ya tiene una comprensión, así sea mínima, para enseñar. Porque entonces con este enfoque que di hace un rato, que nada, no se enseña lo que no se practica, entonces eso se presta para que los yoes de la pereza y los yoes de la extremistas y los yoes acomodados, entonces saquen el concepto, no, pues Luz Carlos dijo que no había que enseñar lo que uno no practica. Hombre, pues es que hay que usar un poquito el sentido común, ¿no? Y tratar de comprender que hay que dar lo poco que uno tiene para poder recibir más. Entonces, eso es lo que hay que enseñar, ¿no? Tienen una comprensión básica. Bueno, eso. Entonces, comprender que cuando uno empieza, pues lógicamente a morir, pues todo va cambiando. Ahora, ustedes invocan ahorita a su padre, al padre, y el padre viene y ustedes sienten la vibración del padre y empiezan a identificar que es Dios. Ustedes invocan a la madre viene y les hace sentir una vibración superior en el corazón y ahí ustedes empiezan a identificar a Dios en el nivel que estamos ahorita. ¿Sí? Porque ya matando unos 2 o 3 millones de yoes, ya tendremos otro nivel y vamos a sentir a Dios de una manera más perfecta. Y si matan 10 millones de yoes, entonces van a ver a Dios de una manera más perfecta. ¿Sí? Porque como les digo, la mente tiende a irse a los extremos y a encasillar todo. Entonces, hasta que no lleguemos a la tercera montaña, no sabemos qué es Dios. Hombres. Sí, pero no, y no, pero sí. Todo lo quiere llevar a la lógica de la mente.
Entonces, no lo veamos así, seamos un poquito más abiertos, más dúctiles, dejemos esa mente tan recontra obsesiva y más bien reflexionemos, movámonos de una forma más flexible y no tan rígida, ¿sí? Porque hay que comprender estos extremismos que hacen parte del daño de la mente, del fanatismo de la mente, y más bien soltémonos, porque si no nos volvemos tiranos, dictadores, y queremos a las malas meterle el conocimiento a todo el mundo. Y hay que ser muy comprensivo, ¿no? No se puede violentar la madurez de una persona. Hay personas que pueden ver las cosas un poquito más rápido, otras no. Hay que tener mucha paciencia, ¿no? Pero bueno, ahí vamos viendo y vamos como sacándole el punto de referencia bonito a todo esto, ¿no? Que sea más como armonioso, como más comprensivo, como más fraternal, dentro de la misma visión de lo que es la madurez del conocimiento dentro de uno. ¿Sí? Bueno, eso. ¿Quién más por aquí va a hablar? Que no tengo, como estoy aquí en el celular, no veo bien. ¿Alguien más había levantado la mano? Gracias, Luis. Es la Bueno, mano María. levantada. Parece que no. Yo. Creo que Buenas Inés. noches, buenos días. Oye, Sí, Buenos días con todos. Bueno, quería decir algo. Uno cuando hace sacrificio por la humanidad, pues es realmente, como alguien decía, no es sacrificarse, no es dar la sobra o lo que a uno le queda, ¿no? Entonces, cuanto uno hace más sacrificio de acuerdo con la voluntad del Padre, le dan el Dharma. Pero si es lo contrario, lo que el Padre no ha ordenado, no es un conocimiento real, pues estaríamos sacrificando a la humanidad, estaríamos ganándonos karma, ¿no? Y el karma, pues, hablando un poco del karma, ¿no? Cuanto antes paguemos un karma, pues es menos doloroso que un karma que tenga mucho tiempo, ¿no? Es un poco más doloroso. La otra cosa que dice, pagamos el karma de 7 existencias, pero hemos vivido varios ciclos venimos viviendo y también varios existencia, terminada la 100ª existencia, pues vamos a los mundos infiernos. Pero en cada ciclo hemos cometido cada error y cada horror. Entonces, esos karmas están ahí bueno, eso he escuchado yo en una conferencia del maestro Samuel, que está en ese karma de esos ciclos anteriores, ¿no? Eso era, gracias. Sí, lo que les digo, falta comprensión y ductibilidad un poquito en la mente, pero cuando hablamos de la ley del 7, como no la estudiamos, entonces la mente pues no tiene argumentos, no tiene comprensión, no tiene conocimiento. La ley del 7 nos enseña que todo se reduce a las últimas 7 existencias. Entonces toman las karma de 100 existencias y esos karmas de esas 100 existencias las reducen a las últimas 7. ¿Qué quiere decir eso? Todo de esas 100 existencias lo meten en 7. A eso nos referimos, por eso se habla de 7 existencias, las últimas 7. Pero no quiere decir que el karma de esas 100 existencias se haya quitado 93 y se dejó las últimas 7. Es que, como les digo, es que liberar la mente de los conceptos y volver la mente reflexiva no es fácil. Pero bueno, hay que hacer esfuercitos. ¿Sí? En el proceso de la enseñanza, el maestro Ravolú, por ejemplo, cuando se dio cuenta que había fracasado ese movimiento, dijo, no, esto no puede seguir, esto se volvió, fue una empresa, esto se volvió, fue un libertinaje aquí. Todo el mundo buscando cargos, que yo quiero ser el secretario y que el otro el tesorero y el otro quiere ser el que pertenezca a la junta coordinadora y bueno, puras boberías que son. Entonces el maestro vio que eso era una vagamundería y dijo, acabemos esta vagamundería.
Y llegó y le dijo a todos los estudiantes, les dejo 2 prácticas, no más, no le dejo nada más a nadie, 2 prácticas, muerte psicológica y desdoblamiento astral, no más. Listo. Y creó un grupo nuevo. Ya, eso era todo. Entonces las personas quedan atrapadas en otra época, en otro momento y no pueden ver, es que no pueden ver. Es muy berraco hacerle ver a una persona algunas cosas. Entonces, por eso es que a mí me toca tener una paciencia muy berraca, porque ustedes se dan cuenta de mí. Bueno, ya he mejorado un toque, porque este yo de la impaciencia es terrible. Ahí disculparán a los que se me fue la mano en algunos meses o algunos años. Espero ahí que disculpen. Pero bueno, ahí ya hemos madurado un toquecito en este proceso. Y bueno, ahí siguen los gimnasios que hay que saberlos manejar, y el ser es muy buena gente conmigo y me manda a todos estos compañeritos. Y bueno, se me alborota la bilirrubina y los hígados y los riñones y las vísceras y bueno, todo. Se me desconfigura todo. Entonces, bueno, hay que tener paciencia, ¿no? Y comprender que no estamos de ninguna manera atacando ningún tipo de enseñanza, estamos profundizando, mejorando en lo más posible la orden que nos dieron internamente en cuanto a la enseñanza. Y siempre hay que repetirlo, nosotros no nos formamos en el movimiento, no somos de la gnosis, no vamos a seguir los condicionamientos gnósticos. Por eso es el maestro Raúl creó este enfoque, este grupo, sin estatutos, sin reglamentos, sin nada de esas vagamunderías. Y mucho menos adoraciones a maestros. No. Maestro Raúl pasa a un segundo plano, el maestro Samael, el maestro Jesús, en relación a mi ser. Y con eso no quiero decir que sea prepotente y orgulloso, sino que hay que ver la enseñanza como debe ser. Uno debe ser libre. Cuando el maestro Raúl, que por ahí enseña, estaba siguiendo mucho, quería mucho, estaba adorando como mucho al maestro Samael, entonces inmediatamente apareció el ser y le dijo, así no son las cosas. Primero está el ser de Raúl para Raúl, que el maestro Samael. Y en ningún momento está el maestro Raúl despreciando al maestro Samael, simplemente que el ser está primero. Entonces por eso hay que comprender eso y valorar a los maestros en su justa proporción, guardando las distancias y sabiendo medir que cada ser es independiente y que cada ser es autónomo y que cada ser tiene su propia responsabilidad dentro de la creación. ¿Sí? Y todos se respetan, todos, pero con un enfoque correcto, no con el sentimentalismo morboso con el que la gente ve ahorita a los maestros. Es puros estados lujuriosos, grotescos, sucios, vulgares, malolientes. Pero, claro, la mente todo lo enfoca de una manera fanática. Entonces, bueno, lo único que me queda a mí es tener paciencia. ¿Sí? Que me ayuden en eso internamente porque, uy, Dios, me ha costado mucho. Listo, compañeros. ¿Alguien más tiene por ahí alguna inquietud, alguna pregunta? De todas maneras, estos temas son muy interesantes, muy bonitos, si los sabemos manejar, si los sabemos llevar. Nos ayudan mucho a comprender y estabilizar un poco la parte emocional, la parte mental, y verle la belleza, ¿no? Verle el calorcito de la fraternidad, de la armonía que hay. Eso empieza a despertar el amor verdadero. Bonito, no es ira, ni es odio, ni es rencores, ni es desprecio, porque la tendencia de la mente agresiva y tirana es ver rivalidades y ver odios por todo lado y ver enemigos, y eso no cabe dentro de una persona que está trabajando. Lógicamente que hay que tener un rigor necesario, pero hay que saber manejar eso, porque no se trata de uno tiranizar y violentar a nadie, se trata de comprender el funcionamiento, porque al fin y al cabo los magos negros son parte de Dios. ¿Qué es un mago negro? Un mago negro es un dios caído, pero es un dios. Entonces Dios en el fondo es, claro, esto suena
si no se sabe reflexionar, pues se malinterpreta. Dios es el mago negro y el mago negro es Dios. Cuando Dios cae, la parte humana de Dios cae, se vuelve mago negro. Y cuando el mago negro se regenera, entonces se vuelve un Dios. O sea que Dios es todo. Entonces, ¿por qué vamos a odiar a Dios? ¿Por qué vamos a odiar al mago negro? ¿Sí? Entonces hay que comprender eso. Aquí no vinimos a eso. El que odia, el que crea esas rivalidades, el que crea todo eso es el mismo ego para crear separatividad y no dejar que la armonía de la fraternidad se desarrolle. En el fondo, el único enemigo que uno tiene es uno mismo. Pero decirlo suena bonito, filosófico, pero comprenderlo ahí, eso ya depende de la muerte. ¿Sí? Por eso es el poder está sobre el bien y el mal. ¿Sí? Dios mismo debe superarse a sí mismo, y para que Dios se supere a sí mismo, debe matar a Dios. ¿Sí? Entonces hay que comprender eso, para no encasillarlo dentro de los conceptos, es sentirlo, porque el conocimiento es del corazón, de la intuición, no es de la mente, y es sentirlo. ¿Sí? Bueno, compañeros, si no hay más inquietudes, si no hay más preguntas, espero que el temita nos haya servido como para mejorar un poquito los enfoques, animarnos a trabajar por la humanidad, ayudar lo más que se pueda, más en este momento que no somos muchos, somos muy poquitos. La mayoría de conocimiento de 3 factores que hay en el planeta nos sirve. Y bueno, tenemos una gran responsabilidad con la humanidad. Tratar de mejorar, tratar de morir más para tener mucha más capacidad de visión en lo que estamos enseñando, madurez. Algunas personas no les permiten enseñar porque son personas que tienen un conocimiento muy mediocre, muy sentimentalista, muy lujurioso, místico, santurrón. Entonces el ser le dice, no me enseña. ¿Sí? Entonces los dejan ahí quietos hasta que maduren. Cuando ya empiezan a madurar, entonces les dicen, ahora sí enseña algo que valga la pena. Por eso cerraron el movimiento y a muchas personas les dicen que no enseñen más. Porque esa persona no quiere comprender que ese conocimiento que está entregando con todo ese supuesto amor, pura lujuria camuflada en esa vagamundería sentimental hoy. Y así crea gente, porque uno no puede dar más de lo que tiene. Entonces termina creando unos alumnos o unos instructores con esa cosa melosa, y esos crean otros y se empieza a expandir ese conocimiento turbio, sentimentaloide, hasta que se convierte en una religión. Entonces por eso hay que madurar, trabajar la muerte, cada uno va madurando dentro de su propio proceso, y bueno, eso es lo que va a enseñar. Bueno, Luis, compañeros. ¿cómo Sí. podría decirle ser a una persona no me enseña? ¿De qué manera le muestra carne podrida o pollo podrido? O sea, ¿cómo sería decirle no me enseña? Porque está dando algo No. medio. Sí, no importa. Si el ser le dice, a veces es una prueba, ¿no? A veces le dice no me enseñes, es porque a ver si la persona tiene amor y dice, no, ¿cómo así voy a dejar a la humanidad vacía? Así. No, yo voy a enseñar. Entonces el ser le dice, bueno, está madurando ya, a pesar de que le dijeron no, era así. Bien, eso en algunos casos. En otros casos le dice la persona que cierre la escuela, ¿no? Entonces la persona se pone a reflexionar en algunas cosas y le dice, abra la escuela otra vez. O sea, es que en esto no podemos, como te digo, no podemos tener una rigidez porque todo es cambiante. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona tiene un concepto hoy y se pone a trabajar el ser le dice algo, al otro día trabaja ese concepto y después el ser cambia y le dice, bueno, ahora sí. ¿Sí? Por eso no existe esa rigidez, sino que el ser se va moviendo de acuerdo a los cambios que va haciendo la persona. Entonces lo va orientando, lo va orientando. Si antes le dijo no, ahora le dice sí, porque ya maduró,
Entonces ya puede manejar eso. Antes no lo podía manejar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cerraron el movimiento y a algunas personas le preguntaron al maestro Ravolú, porque el maestro habló de que había creado una nueva escuela. No les dijo qué era. Y una señora le preguntó al maestro, bueno, ¿y yo cómo voy a reconocer la nueva escuela? Y el maestro le dijo, le dio ciertas pistas. Le dijo, cuando le digan esto allá, usted reconoce que es eso. Pero no le dijo, váyanse todos para conocimiento de sí mismo. No, no le dijo eso. Porque cada uno debe llegar de acuerdo a su propia comprensión y su propia madurez. Pero los que no querían trabajar la muerte, pues ni modos, jamás van a aparecer por acá. Y algunos aparecen aquí a farandulear un ratico, pero cuando se les habla claramente, entonces se resienten y se van. Sí, eso es normal, ¿no? Porque a las personas les gusta que las arrullen, que las traten con cariñito, con pura lujuria, mejor dicho. Entonces, cuando se les habla las cosas de un poquito rígidas, entonces se resiente el yo, se sienten mal, o el yo se siente mal. Pero los que quieren trabajar se sienten inclusive bien, porque dicen, bueno, sienten que hay sinceridad, ¿no? Que hay, igual esto hay que manejarlo desde el punto de vista de la verdad, ¿no? Porque no, las cosas del ser no se pueden ocultar para una persona que está despertando, porque siempre se les dice, vayan, investiguen conocimiento de sí mismo, vayan, investiguen a ese tal Luis Carlos, investiguen a ese tal Guillermo, investiguen mejor dicho, investiguen todo. Aquí nada está oculto. Todo el mundo tiene derecho a investigar las cosas, a ver dónde está metido, qué tipo de enseñanza le están dando, si es cierto que la ley divina ordenó este enfoque, este conocimiento, si el maestro Ravolú fue el que organizó, todo eso ustedes deberían ya haberlo investigado. Porque a mí me deben investigar, porque tienen por qué uno estar ocultando nada, uno debe ser consciente de las cosas. Y ahí el ser les mostrará, les dirá las cosas como son. Y si estamos trabajando y estamos haciendo las cosas bien, pues seguiremos ahí luchando, ¿no? ¿Qué más? Bueno, eso. Bueno, no sé si te respondí. Creo que sí. Bueno, listo, compañeros. ¿Alguien más tiene alguna inquietud por ahí? ¿Una pregunta? Bueno, entonces ese es el tema, el sacrificio por la humanidad. Ayudar lo más que se pueda y bueno, es duro, muy duro. A veces hay momentos muy críticos, hay procesos que le llegan a uno. Hay días donde la persona o estamos muy afectados, muy golpeados y bueno, hay que reponernos rápidamente, hay que reorganizarnos, hay que volver a empezar. Todos los días hay que empezar de cero. Y bueno, permanecer animados y saber que esto es así, porque hay necesidad también de comprender que un poco de dolor es necesario, porque eso ayuda a fijar la conciencia. Entonces vamos a estar desde que empezamos en el conocimiento, vamos a estar bajo presión. Es necesaria esa presión. Como me decía alguna vez el padre, es que si no los presionamos no trabajan. Entonces, si no nos presionan, nos echamos a dormir o nos volvemos más vagos de lo que somos. Entonces viene la presión. Entonces, hasta cierto punto está bien, pero cuando se aumenta es porque hay karma de por medio. Y la calma y la tranquilidad la encuentra uno cuando mata el yo por un ratico, porque va a venir otra presión de otro yo, pero se logra una calma así sea momentánea. Y cuando uno no tiene tanto peso en el karma, entonces se calma uno un poquito. Pero hay que comprender que todo el tiempo estamos bajo presión. Todo el tiempo. Y es la presión del karma, la presión de los yoes, y va a estar ahí. Siempre va a estar ahí. ¿Por qué? Porque nos activan otro karma. Entonces, como me decían a mí, usted ya está listo para pagar unos karmitas más caros. Y yo, uy, no,
Y bueno, ahí están. Puedo estar hablando aquí tranquilo, pero no, la procesión va por dentro y hay que sonreírle a la vida porque, pucha, porque ¿qué más hacemos? O si no nos ponemos aquí a llorar todos. Pues madre. Entonces, bienvenidos a la cruda realidad del conocimiento. Hay que dejar de chillar, porque es que cuando uno trabaja todo esto se vuelve más fuerte, se vuelve más sólido. Y ese es el objetivo, volverse fuerte y volver esa emoción fuerte. Todo el cuerpo, la mente, el instinto, tener potencia. Y eso le ayuda mucho a quitarse el miedo, ¿no? Entonces ahí se van desarrollando estos enfoques tan bonitos, tan estables, pero ese es el proceso. Entonces hay que comprenderlo desde ya, porque todas las cosas van llegando gradualmente y si queremos ya permanecer continuamente en un estado de tranquilidad, felicidad, paz, es cuando tengamos a Dios adentro. Y bueno, nos falta todavía mucho para eso. Entonces vamos por etapas, ¿no? Lo importante es comprender que hay momentos de momentos, hay momentos críticos, pero hay también momentos muy bonitos donde a uno le muestran cosas que lo hacen sentir supremamente bien, que le generan una motivación. Y ya uno viendo esto y sintiendo esto, uno ya como que se vuelve a animar y se vuelve a enfocar, ¿sí? Porque el ser sabe cómo lo maneja uno. Entonces, a veces lo saca y le muestra cosas muy elevadas, cosas, una sabiduría, una vibración de las dimensiones superiores y regresa uno aquí animado, ¿no? Como hay días que son críticos y es normal que uno ya está a punto de tirar la toalla, uno ya no siente ánimo ni siquiera de vivir y es por la misma presión, ¿no? Pero bueno, eso hace parte del proceso y son cosas pasajeras que hay que saber llevar. A todos nos toca, a todos nos pasa, entonces no se dejen llevar de los conceptos, de las suposiciones y saber que esto es así. Ya cada uno está donde debe estar, cada uno debe vivir lo que tiene que vivir y que eso está en función al crecimiento. No hay que verlo como una desgracia, hay que verlo es como un proceso de estudio y aprendizaje que hay que pasar por ahí y que lo importante no es eso, lo importante es el objetivo final, que es la autorrealización, la búsqueda de la felicidad, de la liberación, de la inmortalidad, de la belleza y no perder el rumbo, seguir luchando todos los días. Van a venir pruebas muy complicadas, procesos difíciles que hay que saber manejar y bueno, prepararnos, porque de lo contrario estos procesos nos van a pegar una revolcada muy fea y nos aumentan el dolor. Entonces no vale la pena. Entonces más bien trabajar ahí juiciositos, luchar para no cometer errores y seguirle mostrando obra al ser, tratando de crecer cada vez más. Bueno, listo, Sí, compañeros. Luis, y por ahí, sí, Luis, y por ahí es que la gente pues con lo del día de hoy, de los portales que se van a abrir, porque dicen que eso no, que eso es de las alineaciones y que no sé qué, que no, que eso es un portal, y bueno, hay muchas personas que dicen, ay, que se sienten extrañas, que sienten algo como una energía pesada, otros se sienten como de salud diferente, como afectados. Entonces, eso es lo que está hoy con lo del boom. Bueno, Angélica sabe un poquito más sobre eso que le estaba preguntando. ¿Y eso a qué hora es? Porque yo no tenía, pues la verdad, yo de eso no conozco mucho. Entonces dicen que 6 planetas o 5, bueno, no sé qué. Y entonces estaban hablando sobre eso, que hoy se siente una vibra diferente. Entonces, imagínate la psicología que se tiene en cada uno de nosotros y aparte todo lo que atraen, pues o tiene que ver como esas partes, ¿cómo decirlo? Esas fuerzas astrales o qué sé yo, también pueden influenciar en este momento.
Sí, mira, hay que comprender varias cositas, ¿no? Primero, siempre cada rato hay alineación de planetas. Cada rato, todos los años, hay alineaciones en un sentido, en otro sentido. No solo alineaciones en el sistema solar, hay alineaciones con la galaxia, ¿no? Estos son procesos mecánicos pues de la mecánica celeste. ¿Que hay influencias en la psicología? Sí, claro, sí hay influencia, pero estas son cosas que se llevan al extremo. Entonces las personas se ponen a pensar en esto y se les mete esos yoes de la paranoia y esos yoes de la suposición y empiezan a sentir esas vibraciones ficticias porque no son reales, y se empiezan a deprimir y se empiezan a sentir afectados y un poco de vainas, pero eso es más paranoia. Cuando una persona está muriendo y vienen estas fuerzas al planeta, pues ¿qué lo van a afectar si está matando los yoes y estas fuerzas mueven son los yoes? ¿Cómo lo va a afectar? A ver, yo les he contado a un compañero que ese no podía salir cuando había luna llena porque entraba en una crisis, en un desespero, en una angustia, no podía sentir los rayos de la luna directamente, le tocaba estar, cuando había luna llena no salía de la casa. Y eso es real, o sea, no estamos hablando de que sea paranoia, es que el tipo pues tenía unos yoes muy fuertes, muy desarrollados, eso lo traía de existencias pasadas y nació con eso, entonces sí lo afecta, ¿no? Pero igual la luna llena afecta a todo el mundo. Pero por eso les digo, dependiendo el karma, dependiendo la predisposición que la persona tenga, entonces lo afecta más o menos. Pero como les digo, aquí no vinimos a dejarnos llevar de esas cosas porque eso son cosas menores. Si la persona está matando todo este poco de yoes, pues que lleguen los rayos, que lleguen y que se alineen los planetas que se tengan que alinear, aquí los atendemos. No podemos seguir dejándonos llevar de eso porque esa es la debilidad de la mente. Ay, no, es que se me alineó Júpiter y por eso se me achiquitó el pipí. Ay, no, mejor dicho, boberías. Entonces hay que salir de todos esos conceptos y ponernos juiciosos a tener poder y que llegue lo que tenga que llegar y el que tenga que llegar y lo atendemos. Listo. Esa es la visión. Pero no, ay, me deprimí, eso debe ser que se movió Venus. Se le movió la locura. Voy a trabajar. A trabajar todo ese poco de boberías en la cabeza y adquiera el poder y que se venga Venus y Marte y que se venga, mejor dicho, que se venga hasta el diablo y aquí lo atendemos. Ya. Y si nos vamos a morir, pues nos morimos. Listo. ¿Sí? Pues no podemos seguir con esos estados debiluchos y echándole la culpa a todos los planetas y las galaxias y a Dios y a la Virgen y a todo el mundo, mejor dicho, todo el mundo es culpable. Hay que salir de esa debilidad, tener una visión potente, fuerte, resistente. Y listo, a eso vinimos al conocimiento, a ser fuertes. Y no seguir dejándonos llevar de toda esta vagamundería, de todo este poco de pseudoastrólogos y místicos y sentimentalistas. Ahorita que es que se va a detener el planeta. Lo mismo de los yoes apocalípticos, ¿no? Que se va a acabar el mundo, que esto, que el anticristo, que la cosa, y uno con su prostituta de la mente poniéndole cuidado a todo mundo. A todo mundo le ponemos cuidado. Y sacamos unas conclusiones y luego nos metemos esas obsesiones en la mente y nos da tristeza y nos deprimimos. Y cuando vamos a ver, nada de eso es cierto. Entonces hay que ser un poquito como serios, ¿no? Un poquito como más estables y bueno, ponernos a trabajar como debe ser, no dejarnos llevar. A Luis, yo le pregunté ayer que no estaba en grabación, acerca de esto, porque como dijo Alba, aquí hay una conmoción, una paranoia, porque como dice usted, a todos se le mete mente y fanatismo. A mí me llamó la atención, mi pregunta fue por qué se habla mucho del Sol Sirio y esta alineación de 6 planetas con el Sol Sirio, y los temblores se dan usualmente en tiempo de calor y en eclipses. Ya sabemos que la luna llena, aquí por ejemplo la policía lo habla abiertamente. En luna llena tienen más trabajo, los hospitales, especialmente las salas de maternidad, ahí es cuando tienen más trabajo. Entonces yo quería saber el enfoque correcto. Obviamente ese diseño electropsíquico del que se supone estamos saliendo, pero por eso le preguntaba ayer acerca de esto. Gracias. Sí,
Sí, así es. No, no hay que llevarlo a los extremos. Hay que comprender, ¿no? Hay que comprender las vibraciones de los planetas. Por ejemplo, cuando gira Lilith, que es una combinación bastante fuerte, cuando Lilith está de frente, detrás está la luna y en el otro extremo está la Tierra, eso es una vibración muy pesada, ¿no? Pero también influye mucho el karma. Entonces uno, por eso les digo, uno no debe dejarse llevar de eso porque aquí vinimos a combatir hasta eso mismo. Por eso aquí cuando uno está trabajando la muerte, qué zodíacos ni qué diablos, no, que es que usted y sus características psicológicas, sí, eso es cierto, hasta cierto punto, porque la gente está muy dormida, esos pseudoastrólogos, pero vinimos a combatir eso, o sea que se nos viene el zodíaco, pues lo atendemos también, listo, vamos a salirnos de esas leyes, a eso vinimos. Y bueno, las influencias en algunas personas son fuertes, porque a mí me ha tocado ver, por ejemplo, una chica hace unos años que estábamos con unos compañeros en una casa tarde en la noche y la chica salió, había dormido como de las 4 de la tarde o 5 de la tarde como hasta las 7, algo así, se levantó, salió y miró la luna llena y esa mujer entró en un estado de psicosis paranoica, como esquizofrénica y alcanzó a convulsionar la chica porque no se le podía controlar, no podía controlar los nervios. Y resulta que tenía un karma, pues eso fue lo que mostraron, tenía un karma de locura y la luna le activó muy fuerte ciertos yoes y quedó la chica pues en esa obsesión, en esa crisis durante unos minutos. Entonces, son cosas que hay que comprender, pero como les digo, una persona que está matando los yoes no lo afecta, o si lo afecta de una manera menor, muy mínima, todas las fuerzas que vienen del espacio exterior. ¿Sí? Porque nosotros somos seres que estamos, o psicologías que estamos conectadas con todas las fuerzas del universo. Entonces, si hay un movimiento determinado, esas vibraciones llegan a la psiquis y generan cierta actividad. Y esa actividad es de yoes, porque imagínense, un ser no le pasa nada porque como no tiene yoes, no está conectado a las vibraciones del universo. Entonces se pueden poner los planetas de una forma y otra, pues el ser no le afecta nada. Entonces nosotros debemos comprender eso, porque es que la mente se deja llevar de esa psicosis y se debilita y se llena de miedo, porque no comprende, ¿no? Es como el mago negro, es que aquí había una chica que me decía, es que yo no me puedo acercar a esos magos negros, es que yo siento la vibración y me da miedo, yo prefiero, si veo al mago negro me voy por el otro lado de la calle. Imagínense, es pura locura, pura paranoia, puro terror, está aterrorizada la chica. Si está cerrado uno, el mago negro no le puede hacer nada, porque el mago negro actúa sobre los yoes de uno para dañarlo a uno. Pero si uno está matando los yoes, ¿cómo entra? Entonces uno puede hablar con un mago negro, el mago negro lo está mirando a uno está mirando al mago negro, pero el mago negro, si uno está muriendo, ¿cómo lo va a manejar? ¿Cómo lo va a afectar? No se puede, porque no hay yoes, no hay conexión. Entonces todo depende de uno. Entonces, como les digo, que se alineen lo que se tenga que alinear. Si uno está trabajando, pues no lo afecta. Si no está trabajando, pues depende del karma si lo afecta. ¿Sí? Eso es lo que hay que comprender. Bueno, listo. Bueno, compañeros, nos vamos. ¿Listo? Bueno, Luis, muchas gracias. Listo, Janer. Janer, gracias. Esperemos verlo Chao, por aquí. Luis. Gracias. Esperemos verlo Gracias. por aquí más seguido.
Sí, yo también espero. Sí, no, hágale ahí, hermano, a todos nos toca aquí duro, entonces eso no es que hayan preferencias para unos y para otros. Cada uno nos toca nuestro destino, saber llevar la vida. A eso vinimos, a tratar de enfrentar todas estas crisis, dolores, karmas, problemas de la mejor manera. Sí, la vida es cruel, la vida es dura, pero bueno, estamos metidos acá y la idea es salir. Entonces, pues bueno, luchar porque no nos queda otra. ¿Listo? Listo, compañeros, que pasen buen día. Damos por terminado el fogueo de Hanner.